En el pueblo de Linares, allá por Nuevo León, todos sabían quién era Javier. No porque lo quisieran, ni porque lo conocieran bien, sino porque su rareza era tan grande que no se podía ignorar. Vivía en una casa vieja, metida entre huertos secos y bardas cuarteadas, con la pintura cayéndose a pedazos y un portón oxidado que chirriaba con el viento. Nadie sabía cuándo había llegado ni por qué se había quedado. Pero ahí estaba, siempre, como una sombra que nunca se iba. Las mujeres lo miraban con recelo desde los corredores y los hombres cruzaban la banqueta cuando lo veían venir. Sus pasos eran lentos, su mirada fija y su presencia incómoda. Siempre vestido igual, camisa blanca arrugada, sombrero de palma y pantalón de mezclilla desteñido. Se decía que no tenía familia, ni amigos, ni nadie que lo esperara en ninguna parte. Solo un gato viejo, flaco y negro, que nadie veía pero que todos oían maullar cuando caía la tarde. «Ahí viene el raro», susurró una muchacha, deteniéndose en seco al verlo pasar frente a la plaza. «Dicen que nunca quiso a nadie», comentó otra, escondiéndose tras el toldo de la tienda. Javier no respondía, no saludaba, no hacía contacto con nadie. Caminaba al amanecer, tomaba su café negro sin azúcar en la fonda de Doña Cata, leía periódicos viejos que recogía del basurero municipal y al atardecer desaparecía rumbo a la casa de citas de Doña Dionisia, una mujer gorda y coqueta, conocida por guardar secretos y vender silencios. Pagar por compañía era su forma de vivir. Así lo había decidido desde joven. Jamás enamorarse, jamás comprometerse, jamás dejarse tocar por el afecto. Las caricias ajenas solo eran un trámite, una necesidad física, como comer o dormir. Pero esa tarde, mientras el viento caliente del norte levantaba el polvo reseco de la banqueta, Javier sintió algo distinto. No fue miedo, ni tristeza, ni deseo. Fue como una sacudida por dentro, una corazonada vieja que no sabía que todavía tenía. Había cumplido 70 años esa mañana y por primera vez en mucho tiempo se preguntó si aún tenía algo por vivir. Caminó hacia la casa de Dionisia con pasos más pesados que de costumbre. Cada paso era como arrastrar la vida misma. Al fondo, una nube de tierra se levantaba en el horizonte, y el gato, desde alguna sombra, maulló como si anunciara que algo estaba por cambiar. La casa de citas de Doña Dionisia no era como las demás. Estaba escondida en una calle angosta, casi olvidada por el sol, rodeada de árboles torcidos como si hubieran crecido huyendo de algo. El aire olía a copal quemado, denso y pegajoso, como si las paredes mismas sudaran secretos. Desde la banqueta, ya se sentía esa energía pesada que hacía a los forasteros cruzar la calle sin mirar atrás. El pueblo decía que Dionisia no era solo la madrota del lugar, era bruja, experta en amarres, capaz de amarrar a las mujeres al burdel con rezos torcidos y muñecos llenos de espinas. Javier llegó como siempre, arrastrando los pies y con el sombrero echado pa'lante. Empujó la puerta con la mano temblorosa, y el rechinido que soltó fue como un lamento viejo. Dentro, el lugar estaba en penumbra, iluminado apenas por velas moradas y rojas que chispeaban con las corrientes de aire. Doña Dionisia, sentada en su sillón de mimbre, lo esperaba como si supiera que vendría. Era una mujer grande, de piel morena curtida por los años, y ojos chicos que brillaban como carbones encendidos. Tenía el cabello recogido con una peineta negra, y en las manos restos de cera y tabaco. «¿Qué buscas esta vez, Javier?», preguntó ella limpiando una vela con un trapo manchado de aceite. «Quiero algo especial», respondió él, con voz grave, la mirada fija en la nada. Dionisia alzó una ceja y lo observó con detenimiento, como si escarbara en sus pensamientos. «Cumpliste 70», dijo, más como afirmación que como pregunta. «Es momento de darte un regalo. Distinto». Javier asintió sin hablar. Sabía que con Dionisia no hacían falta muchas palabras. Ella se levantó con lentitud, recogió una llave oxidada de un cajón
y le hizo señas para que la siguiera. Los pasillos eran largos, con cortinas viejas que colgaban del techo y sombras que parecían moverse aunque no hubiera nadie más. El suelo crujía bajo sus botas, y el aire se volvió más frío conforme avanzaban. «Hay una muchacha nueva», susurró Dionisia apagando una vela con los dedos. Javier frunció el ceño. Algo en el tono de su voz le incomodó. «¿Qué tiene?», preguntó él, deteniéndose junto a un barandal. «Dicen que está tocada por el diablo», respondió Dionisia sin voltear, «y que quien la mira dormida ya no vuelve a ser el mismo». Un escalofrío le recorrió la espalda. Podía haberse ido, pero no lo hizo, porque si algo lo había acompañado toda su vida, más que la soledad, era la maldita curiosidad. Doña Dionisia empujó la puerta con la punta de los dedos, como si al abrirla soltara un mal antiguo que llevaba años encerrado. El chirrido fue más suave que el del portón de entrada, pero igual de incómodo. Dentro del cuarto, una vela luchaba por mantenerse viva, temblando ante el viento caliente que se colaba por la ventana rota. El aire estaba cargado. Olía a ruda fresca, a sudor seco, a secretos viejos que nadie se atrevía a nombrar. «Aquí es», murmuró Dionisia sin entrar del todo. «No hagas ruido, ni aunque la veas moverse». Javier se detuvo en el umbral. Sus ojos, ya gastados por los años, tardaron en acostumbrarse a la penumbra. La vio ahí, tendida en un catre angosto, envuelta en una cobija percudida por el tiempo. Dormía, o al menos eso parecía. Su piel morena brillaba bajo el sudor del calor encerrado, y su cabello, negro y desordenado, se movía levemente cada vez que soltaba un suspiro profundo. Había algo en ella, algo que no encajaba. Un escalofrío le recorrió la espalda, aunque el aire era caliente como el aliento del desierto. «Dicen que habla dormida», susurró Dionisia arrimándose a la pared, con voz apenas audible. Palabras que ni los curas quieren escuchar. Javier tragó saliva. Su lengua sabía a polvo y miedo. «No me asustan esas cosas», murmuró intentando sonar firme, aunque la voz le tembló un poco. «Pues deberían», dijo la bruja sin parpadear. «Una vez la oí decir que tenía sombras amarradas en el techo». La vela chispeó justo entonces, como si respondiera a sus palabras. La llama bailó un segundo, débil, al borde de extinguirse. Javier dio un paso al frente, lento, como si pisara terreno sagrado. Observó el rostro de la muchacha. No era fea, al contrario. Había en su expresión una calma que confundía, una paz que parecía prestada. Sus párpados se movían como si soñara algo lejano. «Se ve tranquila», comentó él, bajando la voz, casi con ternura. «Los demonios siempre se ven tranquilos cuando duermen», respondió Dionisia clavando los ojos en la vela, y justo entonces la muchacha exhaló tan hondo que la llama casi se apagó. El cuarto pareció encogerse, como si respirara con ella, y en ese instante Javier sintió, no con la cabeza sino con el estómago, que algo dentro de él, algo viejo, podrido y escondido, despertaba con ella. Javier salió de la casa de doña Dionisia con el pecho apretado, como si le hubieran echado un lazo directo al alma. El calor de la tarde lo golpeó en la cara, pero no le importó. Caminó por las calles polvosas del pueblo como un fantasma bajo el sol. Las banquetas se alargaban, los árboles parecían más secos, y ni los perros querían moverse bajo esa luz pesada. Pero lo que más le pesaba no era el sol, era el recuerdo. Ese que había enterrado años atrás, profundo, bien hondo, como se entierran los pecados que uno no quiere volver a mirar. Aquel rostro, la mujer de su juventud, la única que le hizo pensar, aunque fuera un segundo, que podía querer a alguien. «No vuelvas con eso», se dijo a sí mismo entre dientes, apretando los puños con fuerza. Pero el recuerdo ya estaba despierto. La vio de nuevo, en su mente, tal como estaba la última vez, dormida, callada, con la boca entreabierta como si fuera a decir algo, respirando lento, hasta que dejó de hacerlo.
Esa imagen lo persiguió por décadas, y ahora la cara de la muchacha maldita se mezclaba con la de ella, como si fueran la misma. «¿Qué traes, Javier?», preguntó don Julián desde su portón, limpiándose el sudor con un trapo viejo. «Nada que necesites saber», respondió él sin voltear, con la voz seca. Siguió de largo, sintiendo que el pasado lo empujaba desde atrás. Al llegar a su casa, el gato viejo lo estaba esperando. Maulló largo, ronco, y arañó la puerta con desesperación, como si quisiera advertirle de algo que Javier ya sentía. Abrió, entró sin prender la luz, y fue directo a encender una vela. La flama tembló al igual que sus manos. Se quedó ahí, viéndola bailar, respirando hondo. La imagen volvió, nítida, el rostro de la mujer muerta, sus ojos cerrados, la piel fría como piedra, el miedo que sintió aquel día, el mismo miedo que ahora le recorría las entrañas. «No puede repetirse», susurró, aunque sabía que no dependía de él. Se sentó en su silla de siempre, la que daba a la ventana, y miró hacia afuera. Pero esta vez el silencio no era el mismo. Era más espeso, como si alguien más respirara dentro de la casa. Algo viejo, algo que nunca se había ido, y entonces lo entendió. La muchacha no solo le había despertado el deseo, le había abierto la misma puerta oscura que una vez lo destruyó. El amanecer llegó sin piedad. El cielo apenas clareaba cuando Javier volvió al burdel, con las ojeras marcadas y la cabeza llena de pensamientos que no sabía cómo nombrar. No había dormido, ni una gota de sueño. Algo dentro de él lo empujaba, lo jalaba de vuelta a ese lugar como si ya no tuviera voluntad. La puerta estaba entreabierta, de ahí salía un olor espeso, mezcla de aguardiente, copal quemado y algo más, algo caliente, casi animal. El aire se sentía espeso, como si la noche aún no se hubiera ido del todo. Doña Dionisia estaba detrás del mostrador, sin maquillaje, con el cabello suelto como si acabara de salir de un sueño pesado. Tenía las manos metidas en un cuenco de barro, triturando unas hierbas negras que soltaban un humo denso. «Sabía que ibas a volver», dijo ella sin levantar la vista. «No vine por tus brujerías», respondió Javier con voz dura. «Vine por la muchacha». Dionisia soltó una risita seca, sin alegría. «Esa niña no es para cualquiera, Javier». «Ya escuché eso», dijo él cruzando los brazos. «Quiero verla». Entonces ella alzó la mirada. Sus ojos, pequeños y brillosos, se clavaron en él con una fuerza que le apretó el pecho. Lo estudió en silencio, como si midiera cuánto dolor le cabía en el cuerpo. «Primero dime algo», susurró inclinándose hacia él. «¿Estás dispuesto a pagar el precio?» Javier sintió un escalofrío subiéndole por la nuca. Apretó los dientes. «¿Qué precio?», preguntó sin retroceder. «El que te toque», respondió ella con calma. «Nada que venga del diablo llega barato». El silencio que siguió fue espeso, pesado, como una tormenta que no se atreve a caer. Afuera, un perro aulló tan fuerte que pareció romper la quietud de la calle entera. Javier respiró hondo. No sabía si era locura o destino, pero algo lo empujaba. «Quiero verla», repitió, esta vez con voz de piedra. Dionisia sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una mueca lenta, helada, que no tocó sus ojos. «Entonces prepárate», dijo apagando las velas una por una. «Porque esta vez, ella ya sabe que la estás buscando». Cuando Dionisia empujó la puerta del cuarto, un aire frío salió desde dentro, cortando el calor pegajoso que seguía clavado en las calles del pueblo. Javier se detuvo en seco. Era el mismo cuarto, pero no se sentía igual. La vela en el rincón estaba a punto de morir, su llama temblando como si dudara si seguir viva o rendirse. Y la muchacha, la que antes dormía como si cargara el peso del mundo, ahora estaba sentada en el borde del catre, con las manos juntas sobre las piernas, mirando al suelo.
Parecía escuchar algo que no estaba ahí, o algo que solo ella podía oír. Javier no se movió. Algo en su cuerpo le decía que no era momento de apurarse. ¿Por qué está despierta?, preguntó con voz seca, sin quitarle la vista de encima. Porque así quiso, respondió Dionisia, y cerró la puerta detrás de él con un golpe seco, dejándolo solo con la maldita. La muchacha alzó la mirada, lenta, sin prisa. Sus ojos eran tan negros que no se les veía fondo, y estaban vacíos. Pero no del todo. Había algo ahí dentro, algo que se movía. ¿Tú eres Javier?, preguntó ella, con un tono apagado, como si la voz viniera de muy lejos. Sí, soy yo, respondió él, dando un paso hacia adelante. Dicen que me andas buscando, susurró sin mover ni un solo músculo de la cara. Javier asintió. No entendía del todo qué lo había traído ahí otra vez. No era deseo, no era culpa, era algo más oscuro, más profundo. Dionisia se fue sin decir palabra, como si los hubiera encerrado a propósito, como si supiera que entre ellos se cosía algo que ya no se podía detener, como si quisiera ver cuál alma caía primero. La muchacha respiró hondo. El aire cambió de nuevo. Se volvió espeso, como si cada bocanada costara trabajo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Javier, y fue entonces que se dio cuenta de que le temblaban las manos. Ella inclinó la cabeza apenas, y una sombra de sonrisa cruzó su cara. No lo sé, pero algo tuyo me llamó desde antes que vinieras. Y fue en ese instante, mientras la vela parpadeaba con la fuerza de una vida a punto de apagarse, que Javier supo que aquella noche no tenía regreso. La muchacha fijó los ojos en Javier como si pudiera ver detrás de su piel, como si leyera algo que ni él mismo recordaba. El silencio del cuarto se volvió tenso. La vela en la esquina chisporroteó de repente, lanzando destellos que proyectaban sombras largas y retorcidas sobre las paredes manchadas de humedad. «Dicen que estás tocada por el diablo», murmuró Javier, tragando saliva sin querer mostrar miedo. «Dicen muchas cosas», respondió ella con voz suave, apenas un suspiro. «Pero algunas sí son verdad». Javier sintió el corazón golpearle el pecho con fuerza, como si quisiera escaparse de ahí. «Yo no creo en brujerías», dijo, forzando la voz a sonar firme, aunque no lo sentía así. «No necesitas creer», susurró la joven clavándole la mirada. «Anoche escuché tu nombre mientras dormía. Alguien lo sopló en mi oído». Él se quedó helado. Era como si el aire mismo se hubiera detenido. Sintió la sangre parar por un segundo en las venas. «No hables así», ordenó con un hilo de voz, apenas audible. «Vi tu sombra», dijo ella dando un paso hacia él. «Estaba partida, como si te faltara algo». Javier retrocedió, casi sin darse cuenta. El calor del cuarto desapareció de golpe. Un frío seco se metió por las rendijas, como si alguien hubiera abierto la puerta del infierno. «No sabes de lo que hablas», escupió él, pero las palabras salieron huecas, sin fuerza. La muchacha no respondió de inmediato, solo lo miró, con esa calma que da miedo, como si esperara que él mismo entendiera lo que ya sabía. «Te van siguiendo», murmuró por fin. «Las sombras vienen detrás de ti». En ese momento la vela se apagó de golpe, como si alguien o algo le hubiera soplado al oído un secreto que no debía ser escuchado. El cuarto se llenó de una oscuridad espesa, viva, que olía a cera quemada y tierra recién removida. Javier sintió un soplo helado recorrerle la nuca, lento, como dedo de muerto. No venía de ella, tampoco del viento. Era un susurro seco, sin voz ni lengua, que le rozó el oído desde un rincón donde no había nadie. Un murmullo sin voz, pero con intención. Y entonces lo supo, sin duda ni consuelo. Ahí dentro, ya no estaban solos.
Cuando Dionisia volvió a encender la vela, el cuarto se llenó otra vez de luz temblorosa y sombras que se arrastraban por las paredes como si no quisieran irse. Encontró a Javier parado en medio del cuarto, pálido, respirando agitado, como si acabara de correr escapando de algo que aún lo perseguía. La muchacha seguía ahí, sin moverse, sentada en el catre. Lo observaba con la misma calma inquietante, esa que da más miedo que un alarido. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Dionisia acercándose a la mesa con la vela en alto. «Nada que entiendas», respondió la muchacha sin apartar la mirada de Javier. Dionisia entornó los ojos, pero no se molestó. Solo sonrió con esa malicia vieja que cargaba en la sangre. «Ya viste, Javier, esto no es juego. No vine a jugar», dijo él, pero la voz le tembló, traicionándolo. «Entonces acepta el amarre», propuso Dionisia sacando una vela negra y encendiéndola con la llama de la otra. Javier frunció el ceño. «¿Qué amarre?» «El que la una contigo», explicó ella sin rodeos. «Si no lo haces, lo que te sigue te va a alcanzar. Y tú lo sabes». Javier miró a la muchacha. Ella no dijo nada, solo respiró hondo, y la llama de la vela negra se inclinó hacia ella, como si la reconociera, como si supiera a quién obedecer. «No deberías quedarte solo conmigo», dijo la joven, sin emoción en el rostro. «Calla», ordenó Dionisia con firmeza. «Javier, decide ahora». El aire del cuarto cambió otra vez. Ahora olía a tierra mojada, a metal oxidado, a tumba recién abierta. Algo invisible empezó a apretar los rincones del lugar, como si el mismo cuarto contuviera la respiración. Javier sintió un sudor frío recorrerle la espalda. El miedo no era nuevo, pero hacía años que no lo sentía así, tan pegado a los huesos. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó sin levantar la voz. Dionisia se acercó con un frasco de vidrio oscuro, tapado con cera derretida y un cordel rojo. «Pagar el precio», susurró, y le puso el frasco en la mano. Javier no entendía del todo, pero algo dentro de él, algo profundo, casi animal, le dijo que ese precio sería más alto que su propia vida. Esa noche, Javier volvió al cuarto como si algo lo empujara por detrás. No caminaba por su cuenta. Era como si un lazo invisible lo jalara, amarrado al alma, llevándolo directo hacia su destino. El aire del pueblo estaba quieto, pesado, y ni los grillos se atrevían a cantar. Doña Dionisia lo esperaba en la puerta, más seria que nunca, con una vela negra encendida entre los dedos. La cera escurría como sangre espesa. «¿Estás listo?», preguntó sin emoción, sin mirarlo a los ojos. «Haz lo que tengas que hacer», respondió Javier, aunque la voz le salió rota, como si algo por dentro ya se hubiera quebrado. El cuarto olía a humo viejo y flores secas. La muchacha estaba en el catre, despierta, con la espalda recta y los ojos clavados en él. Lo miraba como si lo conociera desde antes de que él naciera. «Te tardaste», dijo con voz baja, casi cansada. Javier sintió un temblor recorrerle los huesos, pero ya no se resistió. Dionisia sopló la vela negra, y al instante, el cuarto quedó envuelto en una penumbra rojiza que no venía de ninguna lámpara. Era una luz que brotaba del piso, como si la tierra misma ardiera por debajo de ellos. «Ahora acércate», ordenó la muchacha. Y él obedeció. Cada paso era más pesado que el anterior, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún se negaba a aceptar. Cuando estuvo frente a ella, la joven le tomó la mano. Su piel era helada, pero no como la del hielo. Era el frío de algo que ya no respira. «Acuéstate», susurró sin apuro. Javier se dejó caer junto a ella. El catre crujió, y de pronto el mundo empezó a girar. Un dolor agudo le atravesó el pecho, como si unas manos invisibles le abrieran la carne desde dentro. Intentó gritar, pero la voz no le salió, solo un gemido seco. La muchacha se inclinó sobre él,
cubriéndolo con su sombra. «Te dije que algo tuyo me llamó», murmuró junto a su oído. Y entonces, un líquido espeso y negro comenzó a subirle por la garganta. Quemaba. Sabía a tierra, a sangre vieja, a promesa rota. Sus ojos se abrieron de par en par, buscando aire. Su último pensamiento fue claro, brutal. Ella no era humana. Después, llegó la oscuridad. El amanecer cayó sobre el pueblo con un silencio raro, como si hasta los pájaros supieran lo que había pasado. No se oían gallos, ni ladridos, ni el ruido de las primeras mujeres barriendo las banquetas. Todo estaba callado, quieto, como si algo se hubiera roto durante la noche. Doña Dionisia fue la primera en abrir la puerta del cuarto. Lo hizo despacio, con una vela encendida en la mano y el ceño fruncido. En cuanto cruzó el umbral, se detuvo. Lo que vio le hizo persignarse rápido, con manos temblorosas, aunque ella no le tenía miedo ni al diablo mismo. Javier estaba tirado en el piso, el cuerpo torcido como si lo hubieran doblado desde dentro. Los brazos estaban en ángulos imposibles, y las piernas, abiertas como si hubiera intentado correr y algo lo hubiera detenido en seco. Del cuello le subían marcas negras, como raíces podridas, y de la boca le escurría un líquido espeso, oscuro, con olor a hierro viejo y tierra húmeda. «Ay, Javier», susurró Dionisia, «te fuiste feo». La muchacha no estaba. Se había ido, desaparecida sin dejar rastro. No había cobija, ni ropa, ni huellas, ni sombra, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedaba el olor, un olor caliente, raro, que no era de este mundo. Para el mediodía, todo el pueblo ya sabía. No hizo falta que Dionisia dijera palabra. Bastó con que alguien viera la vela en la puerta y la cara pálida de la bruja. «Dicen que la niña era hija del diablo», murmuraban las señoras junto a la iglesia con los ojos llenos de miedo. «Dicen que se llevó su alma», decían otras, cruzándose de brazos como si eso las protegiera. Dionisia mandó trancar el cuarto con un candado grueso, de esos que ni el herrero del pueblo pudo abrir después. Puso velas blancas y negras en la entrada, sal gruesa en las esquinas y cruzó el umbral con agua bendita, pero ni así se calmó el rumor. «En noches de luna llena», comentó don Julián desde su mecedora, «se oyen gemidos de viejo ahí dentro». Algunos juraban haber visto una sombra arrastrarse por debajo de la puerta. Otros decían que Javier no descansaba porque la muchacha lo había dejado incompleto, como si se hubiera llevado algo que no le pertenecía. Desde entonces, nadie volvió a abrir ese cuarto. Y cada vez que el viento sopla fuerte en el pueblo, alguien asegura escuchar una voz ronca, dolorida, murmurando bajito, como si todavía anduviera buscando lo que aquella muchacha le arrancó. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.